Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. El canciller alemán Olaf Scholz descartó la propuesta del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar al 5% del PIB el gasto en defensa de los países de la OTAN. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a los países miembros a aumentar su gasto en defensa más allá del 3% del PIB para hacer frente a la amenaza rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propuso un intercambio al régimen de Kim Jong-un, ofreciendo 2 soldados norcoreanos capturados a cambio de prisioneros ucranianos detenidos en Rusia. Zoran Milanovic, presidente de Croacia, fue reelegido con un impresionante 74% de los votos, con lo que refuerza su postura crítica hacia la Unión Europea y la OTAN. El canciller alemán Olaf Scholz descartó la propuesta del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar al 5% del PIB el gasto en defensa de los países de la OTAN. Scholz calificó la medida como inviable para Alemania, destacando su impacto negativo en áreas clave como pensiones e infraestructura, mientras reafirmó el compromiso alemán con el actual objetivo del 2% del PIB. El canciller alemán Olaf Scholz rechazó las demandas del presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, de que los miembros de la OTAN destinen al menos el 5% de su PIB a defensa, calificándolas de inviables para Alemania. Según Scholz, alcanzar esta cifra implicaría recortes significativos en áreas esenciales como pensiones, infraestructuras y gobiernos locales, o bien un incremento masivo de impuestos, algo que considera inaceptable. En un acto en Bielefeld, Scholz enfatizó que Alemania continuará cumpliendo con el objetivo de la OTAN en gastar el 2% de su PIB en defensa, meta que el país alcanzó por primera vez en el 2022 tras décadas de incumplimiento. El aumento reciente en el gasto militar alemán se debe a un fondo especial de 100.000 millones de euros creado tras la invasión rusa en Ucrania, pero su sostenibilidad a largo plazo es incierta dada la normativa fiscal restrictiva en Alemania. Además, Scholz también manifestó su oposición a incrementar los envíos de armas a Ucrania si eso implica sacrificar otros programas presupuestarios. Por su parte, el ministro de Defensa Boris Pistorius destacó que más allá del porcentaje del PIB destinado a defensa, lo crucial es mejorar las capacidades militares. Pistorius advirtió que aunque el 2% es un punto de partida, Alemania necesitará invertir significativamente más en los próximos años para garantizar su seguridad y la de Europa. Los líderes de la Unión Europea, el primer ministro británico Keir Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirán el próximo 3 de febrero en Bélgica para un retiro informal centrado en fortalecer la defensa europea, según anunció Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. La reunión tendrá lugar en el castillo de Limont, a 80 kilómetros de Bruselas, en un contexto marcado por la invasión rusa en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y el inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Costa destacó en su carta de invitación la necesidad de una evaluación compartida de las amenazas actuales y de preparar decisiones clave para el futuro. Entre los puntos a debatir están el desarrollo colaborativo de capacidades de defensa, el aumento de los presupuestos nacionales en este sector y la movilización de financiación privada. Subrayó que la defensa eficaz debe ser vista como un bien común que beneficia a toda Europa. El encuentro también busca reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea, haciéndola más resistente y eficiente en su capacidad de defensa y convirtiéndola en un socio transatlántico más sólido dentro de la OTAN. La agenda incluirá una cena de trabajo con Starmer para discutir la relación Unión Europea-Reino Unido, especialmente en materia de defensa, antes de la cumbre bilateral programada para finales de año. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a los países miembros a aumentar su gasto en defensa más allá del 3% del PIB para hacer frente a la amenaza rusa. Rutte destacó que la actual meta del 2% es insuficiente, criticando la dependencia histórica de Europa de Estados Unidos. Su propuesta busca equilibrar las cargas dentro de la alianza y asegurar una respuesta autónoma frente a las amenazas crecientes.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a los países miembros de la alianza a incrementar significativamente su gasto en defensa, apuntando que será necesario superar el 3% del PIB para enfrentar la amenaza que representa Rusia. En un mensaje directo ante la Comisión de Defensa y Exteriores del Parlamento Europeo, Rutte advirtió que si no se realiza este esfuerzo, pronto habrá que aprender ruso, subrayando la gravedad de la situación geopolítica actual. Rutte explicó que, aunque la meta actual del 2% del PIB ha sido un punto de referencia clave, resulta insuficiente frente a los desafíos que plantea la invasión rusa en Ucrania y el aumento de la actividad militar del Kremlin. Sin embargo, aclaró que el nuevo enfoque permitirá cierta flexibilidad, como deducir inversiones en innovación tecnológica y compras conjuntas entre países aliados, lo que podría suavizar el impacto presupuestario. El secretario general también criticó la falta de compromiso histórico de algunos países europeos con la defensa, al confiar en el músculo militar de Estados Unidos, que aporta el 60% del presupuesto de la OTAN. Con este nuevo objetivo, se busca equilibrar las cargas dentro de la alianza y garantizar que Europa pueda responder de manera autónoma a las crecientes amenazas. Este llamado se produce en un contexto donde menos de la mitad de los países miembros de la OTAN cumplen con la meta del 2%, situando a España entre los más rezagados con un 1.28% de su PIB dedicado a defensa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el lanzamiento de la misión Centinela Báltico en respuesta a los cables submarinos dañados en el mar Báltico por presuntos sabotajes rusos. La misión tiene como objetivo reforzar la vigilancia marítima en esta zona estratégica para la Alianza Atlántica, donde se han producido varios incidentes de daños en infraestructuras críticas de telecomunicaciones, incluyendo cables que conectan países como Lituania y Suecia, a Alemania y Finlandia, y el más reciente que conecta a Estonia con Finlandia. La misión Centinela Báltico implicará el despliegue de una amplia gama de activos militares, como buques, aviones de patrullaje marítimo y drones navales, bajo la dirección del comandante supremo aliado, general Christopher Caboli. Rutte enfatizó que el propósito es mejorar la presencia de la OTAN en el Báltico y disuadir futuras actividades desestabilizadoras, aunque evitó revelar detalles específicos sobre el número exacto de buques y otros recursos involucrados. La medida responde a los daños en cables submarinos que afectan las comunicaciones y las infraestructuras críticas, creando una creciente preocupación por la seguridad de las rutas marítimas y las comunicaciones entre los países aliados. Rutte destacó la necesidad urgente de salvaguardar estas infraestructuras ante los crecientes riesgos de sabotaje y amenazas cibernéticas. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que unos 300 soldados norcoreanos han muerto y más de 2.700 han resultado heridos mientras apoyaban a Rusia en su invasión en Ucrania, según informó el legislador surcoreano Lee Seung-keun, basado en información del Servicio Nacional de Inteligencia, el NIS. El despliegue de más de 10.000 soldados norcoreanos ordenado por el régimen de Kim Jong-un evidencia una colaboración estratégica entre dos regímenes autoritarios que priorizan sus intereses geopolíticos por encima del impacto humano. A cambio del apoyo militar para la invasión, Rusia ha ofrecido asistencia técnica para los programas de armas y satélites de Corea del Norte, fuertemente sancionados por la comunidad internacional. Las bajas entre las fuerzas norcoreanas superan las 3.000 y se han reportado presiones a los soldados para suicidarse antes de ser capturados, según documentos hallados en los cuerpos. Un caso notable involucra a un soldado que intentó detonar una granada al verse rodeado, pero fue abatido antes de lograrlo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la captura de 2 soldados norcoreanos heridos, quienes declararon desconocer que participarían en una guerra, aunque Ucrania, Estados Unidos y Corea del Sur han denunciado el despliegue de las tropas de Kim Jong-un, ni Moscú ni Pyongyang han reconocido oficialmente esta peligrosa colaboración militar entre los dos regímenes.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propuso un intercambio al régimen de Kim Jong-un, ofreciendo 2 soldados norcoreanos capturados a cambio de prisioneros ucranianos detenidos en Rusia. La oferta se produce en el contexto de la creciente cooperación entre Moscú y Pyongyang, con más de 10.000 soldados norcoreanos desplegados en Ucrania, lo que resalta la compleja dinámica geopolítica de la invasión rusa y la colaboración entre ambos regímenes autoritarios. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció entregar al régimen de Kim Jong-un a 2 soldados norcoreanos capturados en la región rusa de Kursk, a cambio de militares ucranianos detenidos en Rusia. Estamos dispuestos a devolverle a sus soldados si él puede garantizar el intercambio por nuestros combatientes, escribió Zelensky en la red social X. Los 2 prisioneros heridos durante enfrentamientos en Kursk están siendo interrogados por las fuerzas ucranianas. Según Zelensky, estas capturas son solo el inicio y anticipó que más soldados norcoreanos caerán en manos de Ucrania. Seúl, Washington y Kiev denunciaron que Corea del Norte ha enviado a más de 10.000 soldados para reforzar a las tropas rusas en su invasión. Datos del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur revelan que este despliegue ha dejado al menos 300 muertos y 2.700 heridos entre las filas norcoreanas. El envío de tropas norcoreanas refleja una alarmante alianza entre Moscú y Pyongyang. A cambio de la asistencia norcoreana, el país liderado por Vladimir Putin ha ofrecido apoyo técnico para los programas militares y satelitales de Kim Jong-un, que están bajo estrictas sanciones internacionales. Esta cooperación subraya el costo humano y geopolítico de la colaboración entre 2 regímenes autoritarios que desafían abiertamente al orden global. Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular Europeo, habló sobre los objetivos del presidente español Pedro Sánchez para este 2025, señalando que busca ser intocable para la justicia. Montserrat señaló que busca eliminar la acusación popular y entregar las investigaciones judiciales a una Fiscalía General sometida a los intereses de su gobierno. Sánchez tiene un deseo para este 2025, que es blindarse ante la justicia, y para ello quiere reformar la ley de enjuiciamiento criminal, de tal forma que sea la Fiscalía General del Estado, que ya trabaja al servicio del Gobierno, la que decida ahora si los jueces tienen que hacerse cargo o no de los casos de corrupción que afectan a Sánchez y a todo su entorno. El Gobierno lo vende como una defensa de la democracia, pero en realidad es un nuevo hachazo a los derechos y libertades, una violación de los principios constitucionales y un nuevo ataque directo a los jueces que le investigan. España no necesita ningún salvapatrias. Lo que necesita es que el presidente respete las instituciones y la separación de poderes. Por eso lo hemos denunciado ante la Comisión Europea. No vamos a permitir ni un solo privilegio judicial para un Sánchez asfixiado por la corrupción que ya debería haber convocado elecciones. María José Rodríguez de Millán, portavoz del Congreso de los Diputados por Vox, exigió la comparecencia del ministro Félix Bolaño en la Comisión de Justicia para que explique la ley que blinda al presidente Pedro Sánchez y la corrupción en su entorno. Además, Pepa Millán también señaló que el gobierno de Sánchez es el más corrupto en la historia de España y que es un peligro para todos los españoles. Por eso, entre otras cosas, hemos solicitado la comparecencia del ministro Bolaños en la Comisión de Justicia para que explique una ley que lo que hace es blindar a Sánchez y su corrupción. Exigimos la comparecencia de la ministra de Trabajo para que explique las labores desarrolladas por la Inspección de Trabajo en el ámbito provincial de Badajoz y en relación con la Oficina de Artes Escénicas desde el 1 de junio de 2018. Queremos saber cuál es la relación de puestos de trabajo de las oficinas de artes escénicas de Badajoz, cuál es el objetivo de dicha oficina y cuál es el presupuesto de la misma. En definitiva, nosotros no vamos a caer en la trampa de movernos en el marco mental que quiere imponer el Partido Socialista, distrayéndonos con sus cortinas de humo. Y no vamos a darle ni un minuto de tregua al gobierno más corrupto de la historia de España, que está asaltando todas las instituciones del Estado para ponerlas de rodillas ante sí y eludir la acción de la justicia. Cada minuto que pasa en la Moncloa, Sánchez es un peligro para los españoles y ante eso no caben las medias tintas, no caben los fuegos de artificio, porque la oposición se debe ejercer y debe ser total en todos los frentes, en las calles, en los tribunales y en los parlamentos. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día.
Zoran Milanovic, presidente de Croacia, fue reelegido con un impresionante 74% de los votos, derrotando al candidato del partido gobernante. Este triunfo consolida a Milanovic como una figura clave en la política del país balcánico y refuerza su postura crítica hacia la Unión Europea y la OTAN. Su reelección ocurre en un contexto económico difícil, lo que genera incertidumbres sobre el futuro político de Croacia. Zoran Milanovic, presidente de Croacia, respaldado por la oposición, fue reelegido por una abrumadora mayoría del 74% en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, derrotando a Dragan Primorac, candidato al partido gobernante Unión Democrática Croata, que obtuvo solo el 26%. Este triunfo consolida a Milanovic como una figura central en la política croata y refuerza su postura crítica hacia la Unión Europea y la OTAN. Milanovic, de 58 años, ha sido un presidente polémico, conocido por su estilo y su inclinación a desafiar las políticas occidentales. Durante su primer mandato, bloqueó la participación de tropas croatas en misiones de la OTAN relacionadas con Ucrania y se opuso a programas de formación militar para ese país. Aunque niega ser prorruso, estas decisiones han hecho que tenga un enfrentamiento directo con el gobierno del primer ministro, Andrej Plenković, al que acusa de corrupción y de subsidiar los intereses croatas a los de Bruselas y Washington. La victoria de Milanovic llega en un momento en el que Croacia enfrenta serios desafíos económicos, como la inflación persistente y una escasez de mano de obra que afecta su recuperación. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVLESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.